Gloria al Señor, es una bendición poder estar esta noche, dejarles en compañía de nuestra hermana Diana, que trae la palabra del Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, amada iglesia. Dios me les bendiga. Estamos bendecidos, felices. Amén. Nos da alegría ver a estos niños aquí sirviéndole a Dios en estos puntos especiales que ellos preparan. Qué hermoso, y felicito a todos los padres que motivan a los niños a participar, a estar en el servicio a Dios. Amén. Porque así se empieza ese amor, ese apego por las cosas del Señor, y es lo que se va a cultivar por toda la vida. Amén. Entonces, podemos dar gracias a Dios por ello, y gracias a Dios porque me permite esta noche compartir la palabra de Él. Quiero invitarle que usted por un momento cierre sus ojos y podamos ahí disponer nuestra vida. No sé, quizás cómo se encuentra usted en este momento, no sé con qué carga ha venido, con qué pensamiento, con qué situación, pero quiero hoy decirte que descargues, que descanses en Dios, que en este tiempo, que es el tiempo de la palabra, tú puedas decirle al Señor: Señor, aquí estoy, quiero escucharte, aquí estoy y quiero ser reverente. Señor, llévate todo aquello que quiera ser distracción en nuestras vidas. Llévate todo sueño, todo cansancio, toda enfermedad, todo dolor, todo lo que quiere venir para obstaculizar que estemos atentos, que pongamos el sentido a lo que escuchamos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, y queremos atenderte y queremos disponernos para ti. Dispongo mi vida, toma lo que soy, Espíritu Santo. Quiero ser un instrumento en tus manos en esta noche. Que este tiempo no sea un tiempo más, papá lindo, sino sea un tiempo en el que podamos disfrutar y escuchar esa voz para obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10. Versículo 13 al 16. Ahí sentaditos vamos a leer de forma unida. Marcos 10 del 13 al 16. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. En esta noche quiero compartir esta palabra que he titulado Como niños para entrar en el reino de Dios. Como niños para entrar en el reino de Dios. El primer objetivo que persigo es comprender el significado que tiene para nuestra vida el ser como niños. Comprender el significado que tiene para nuestra vida el ser como niños. Y segundo, que podamos el mostrar las actitudes que debemos imitar de los niños, que nos permiten entrar en el reino celestial. Mostrar las actitudes que debemos imitar de los niños, que nos permiten entrar en el reino celestial. Este pasaje que acabamos de leer y que pudimos observar en la ilustración que hacían los niños, lo he querido traer en otras versiones. El versículo 14 y 15 dice en la versión de Dios habla hoy: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él.
Y la traducción del lenguaje actual dice: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es el título de esta noche? El tema: como niños para entrar en el reino de Dios. Y no se me vaya a adelantar como hizo Nicodemo, o sea que tengo que achicarme otra vez, ahora tengo que hablar así como niño. No, vamos a ver en la palabra, a través de lo que vamos leyendo, qué mensaje el Señor Jesús quería transmitir a sus discípulos, a los que le oían en ese momento. El Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, sostuvo conversaciones sobre el reino de Dios con diferentes personas y en contextos diversos. Inicialmente, si podemos recordar, cuando él inició su predicación, él hablaba y les decía: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, exponiendo la condición indispensable para acercarnos a Él. Eso lo encontramos en Mateo 4:17. Entonces ahí les decía: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Luego, en el sermón de las bienaventuranzas, nosotros podemos encontrar que Él da una bienaventuranza específica al referirse a que los humildes y sencillos de espíritu, a ellos les pertenece el reino de Dios. ¿Sí? Entonces ahí en la bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, hablando acerca de esa humildad y sencillez para poder entrar al reino celestial. Con el fariseo Nicodemo le refirió la necesidad de ¿qué? De nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, o entrar en el reino de Dios como condición indispensable. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. También en una ocasión tuvo la oportunidad de encontrarse con un joven rico, que éste se acercó a Jesús, y Jesús aprovechó la oportunidad para mostrarle que el amar y confiar en las riquezas le estaba haciendo un impedimento para él poder entrar al reino de Dios. Eso lo encontramos en Marcos 10:24. A cierto escriba le dijo que estaba cerca del reino de Dios, porque éste afirmó que amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo tiene mayor valor que los sacrificios y las ofrendas que podamos dar. Eso está en Marcos 12:32 al 34. Estos y muchos más pasajes bíblicos nos muestran o nos revelan la forma de alcanzar el entrar en el reino de Dios, o que Jesús les daba como respuesta, o que Jesús les transmitía la enseñanza a aquellos que deseaban y querían entrar en el reino de Dios. En el pasaje de hoy, en el texto que acabamos de leer y de ver la ilustración, nosotros notamos que Jesús nuevamente habla del reino de Dios. ¿Sí lo pudimos notar ahí? En el texto base podemos ver que el Señor le enseña a sus discípulos sobre quiénes son los que entran en el reino de Dios, mostrando como ejemplo a los niños, a quienes ellos estaban rechazando e impidiendo que se acercaran al Maestro. Las palabras del Señor son claras y directas. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Entonces, podemos notar que Jesús, en todas las oportunidades que tuvo, le mostró a la gente, le mostró a sus discípulos que el entrar al reino de Dios, que alcanzar el reino de Dios, que disfrutar del reino de Dios, también tenía esas condiciones de parte de nosotros en cuanto a nuestro accionar, que había algo de parte nuestro que hacer para llegar allí, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad, aprovecha este hermoso momento y quiero que miremos, quizás nosotros decimos ser como niños. Qué extraño, qué extraña comparación en el momento. ¿Ustedes creen que los discípulos esperaban que el maestro les dijera: sean como estos niños? No. Podemos quizás pensar que, pero ¿en qué? ¿En qué podían, en el tiempo de Jesús, en qué podían los discípulos imitar a un niño?
Y hoy nosotros, si el Señor nos dijera esa palabra, ¿en qué podemos imitar a un niño? Quiero mirar y quiero, perdón, mostrarles que hay una diferencia de épocas, una diferencia de cultura. A los niños del tiempo de Jesús al tiempo nuestro. Y pues quiero resaltarlo como primer punto. Los niños en la época del Señor Jesús. Aquí voy a tomar bastante de historia, de cultura del pueblo judío y quiero que estemos atentos. Para empezar, quiero preguntarles, ¿en qué creen ustedes, se imaginan o han leído, en qué creen que hay diferencia a los niños de esa época a la nuestra? La inocencia, el respeto, eran más instruidos en la palabra de Dios. Allá atrás, una participación que muy temprano le enseñaban les educaban a los niños. Muchas gracias. Para estudiar este pasaje no podemos perder de vista que se desarrolló en una época muy diferente a la nuestra, con una cultura particular. Por eso miraremos algunos detalles que la historia bíblica nos aporta. En la época de Jesús, los niños eran considerados en una situación social vulnerable. Cuando nosotros leemos varios pasajes del Evangelio, sobre todo, notamos que las mujeres y los niños no eran tenidos en cuenta como hoy día tienen esa condición importante, ¿sí? En ese tiempo, si ustedes solamente recordamos el pasaje de la alimentación de los 5,000, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Evangelio? 5,000 sin contar mujeres ni niños. Entonces, para la época de Jesús, los niños no tenían una posición privilegiada, no tenían una posición de importancia. Entonces, por eso de ahí tenemos que partir. Pero a pesar de esto, su educación era fundamental. Nosotros estamos aprendiendo en la escuela dominical sobre la obediencia, amén. Y la pastora ha tocado algunos textos, especialmente hay uno en Deuteronomio, capítulo 6, que nos dice que el deber de los padres era instruir a los niños todos los días y les repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, le debían repetir la palabra de Dios en ese tiempo, la ley que se tenía como en los escritos sagrados y santos. La vida de un niño judío implicaba ir a la sinagoga para aprender a leer, escribir y memorizar la Torá, trabajar en el campo o en el taller familiar y jugar en grupos para desarrollar habilidades sociales. La sociedad de la época tenía una visión diferente de la infancia, pues no se les consideraba un modelo de inocencia, sino más bien de inmadurez. La alta tasa de mortalidad infantil hacía que su presencia fuera frágil y vulnerable. Algo que podía leer de esa época era que a los niños en esos tiempos les daban trabajos fuertes, pesados, les enseñaban trabajos de grandes, les exigían también mayores responsabilidades y muchos de ellos pues no tenían la suficiente fuerza y salud y muchos de ellos murieron. Sí, era una época donde el niño realmente era muy vulnerado. Entonces, miramos aquí que ellos eran sinónimo de inmadurez. De no saber, de alguien que es ignorante, de alguien que no, pues, ¿qué voy a ponerme a escuchar a un niño? Sí, o sea, ¿yo a qué le voy a dedicar tiempo a un niño? Prácticamente ese era el contexto de esa época, aunque su educación era fundamental. Los padres tenían claro que debían educar a sus hijos en las escrituras que se tenían. Recordemos que cuando se habla de la Torá, se habla de los primeros 5 libros, el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aparte de ello, en el contexto cultural judío de la época, los niños no eran autosuficientes, parecido a los de ahora. No eran autosuficientes. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos dependían de sus padres 100%. Ellos acudían y estaban bajo la sujeción de sus padres en autoridad, en respeto, como algunos de ustedes lo mencionaron. Y era considerado niño hasta los 12 años. A partir de entonces no era un adolescente como hoy tenemos nosotros adolescente, no, como hoy, sino un joven adulto con las responsabilidades concernientes. En otra parte que estuve leyendo y mirando, dice que a las niñas a los 12 años ya
le estaban buscando su pareja como una proyección para casarse más adelante. O sea, pero desde sus 12 años ya, como ya no era niña, ya era una adulta para ellos, entonces ya había otra visión y un pensamiento diferente. No tenían derecho ni capacidad para tomar decisiones. No tenían derecho a posesiones, debían absoluto respeto al padre, a los hermanos mayores de 12 años. Se los consideraban posesión del padre que podía incluso esclavizarlos, lo que les comentaba ahorita. Obviamente había padres que sí les amaban, les respetaban y los trataban con cariño y no los usaban como sirvientes, aunque los pequeños ayudaban en los quehaceres del hogar. Los niños eran en ese tiempo tolerados por la simple esperanza que llegarían a ser mayores. No eran contados como personas. Vuelvo y les recuerdo esos pasajes donde se nos dice que ellos no fueron contados, que ni las mujeres. Su presencia en la sinagoga no significaba algo importante ni en parte alguna, solamente recordando que los llevaban a ser educados, que los llevaban a ser formados, pero ellos no tenían una participación como tal. Parecía que el llegar a viejo era la cima de los méritos, o sea que la prioridad, que rápido crezca, que lo importante es cuando ya esté grande. Entonces, en este contexto del niño, en la época de Jesús, nosotros podemos ver que cuando el maestro le dice a los discípulos, tienen que ser como estos niños, de inmediato tuvo que haber un choque de pensamiento en ellos. Y no solo en ellos, en las personas que le rodeaban. Siempre que Jesús puso un ejemplo, cuando él, en la parábola del hijo pródigo, en ese mismo pasaje de Lucas 15, él habla del pastor que busca la oveja, ¿sí? La oveja perdida. De la mujer que busca el dracma. ¿Y a quiénes les estaba contando esto? Dice que a los fariseos, que lo escuchaban, a los escribas, a las personas, pero sobre todo esos de posición religiosa tajante que se consideraban intachables, perfectos casi. Entonces ellos compararse con un pastor que en la época el trabajo del pastor era algo muy insignificante, un pastor de ovejas era un trabajo muy de pobre, por decirlo de cierta forma, compararse con una mujer menos, porque en la oración judía daban gracias por no haber nacido mujer. Y mucho menos cuando Jesús pone a un niño o a los niños, pues un choque de mentalidad, de pensamiento, pero este niño, ¿qué puede ser ejemplo para mí? Entonces, por ello, quiero que podamos mirar a qué se refería el Señor Jesús cuando dijo como niños. Y lo más hermoso es que la misma palabra ahí en el pasaje nos está diciendo algo súper importante. Este segundo punto, ¿qué podemos imitar de los niños que nos acerca al reino de Dios? Como punto A, el recibir la palabra de Dios con total confianza. El recibir la palabra de Dios con total confianza. En el versículo 15 dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo leía este versículo, lo leía, yo decía, el que no reciba. Y miraba este verbo recibir. El que no reciba, para nosotros recibir, sí, entregarle algo y lo recibo. Yo recibo un paquete, yo recibo algo. Pero cuando miraba en el contexto que se está hablando, el recibir no es solamente una forma pasiva, sino que implicaba una acción de aceptar, de acoger con una actitud de total dependencia y confianza, sin importar condiciones o pretensiones. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, de verdad les digo, de cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, una condición supremamente importante. No está hablando de cualquier meta, cualquier alcance, es de entrar en el reino de Dios. Y de inmediato vinieron esos personajes a los que el Señor les había hablado de eso, en el caso de Nicodemo, nacer de nuevo. O sea que el recibir el reino de Dios, en el caso de los niños, yo lo miraba y decía,
ellos aceptan en la verdad que usted le esté transmitiendo o se creen la mentira que usted le esté diciendo. El niño tiene esa inocencia, como algunos de ustedes lo mencionaron, estoy hablando del niño de la primera infancia, ¿sí? Entonces, tienen esa inocencia de creer todo lo que usted y yo le podemos decir y lo toman como una verdad. De ahí el cuidado de lo que nosotros le podemos transmitir a los niños. De ahí el cuidado de lo que nosotros le podemos decir. Porque hoy día estamos en la época y los psicólogos dicen, la ciencia dice, el estudio dice que estamos en la era del poder. Que nosotros nacimos o nuestros abuelos antepasados en la era del deber, pero que ahorita estamos en la era del poder. Entonces hoy los papás le transmiten al niño, usted todo lo puede, a usted no le queda nada grande, usted todo lo puede, usted todo lo puede. Y lo hacen de forma positiva, de motivarlo. Pero yo le pregunto a usted, ¿en realidad nosotros todo lo podemos? Es muy diferente que usted le diga, esfuércese, sea diligente. Amor, tú puedes dar más de ti para alcanzar tal cosa. Pero qué diferencia decirle tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes. Entonces es ese niño proyectado a ser un adolescente y joven frustrado, porque se va a encontrar en la vida que hay cosas que no puede. Y que sus padres, el mensaje inicial fue, todo lo puedo. Entonces cuando encuentro algo que no alcanzo, ya es un motivo de fracaso. Y hoy vemos niños que a los 12 años ya están sufriendo depresión, de tristeza, de ausencias, de tantas cosas por mensajes mal transmitidos, por falsedades transmitidas, porque eso no son verdades, por falsedades. Entonces, cuando Jesús dice, el que nosotros podamos recibir el reino de Dios como niño es con total seguridad y confianza, con total credibilidad o el creer en la fe que el Señor quiere que tengamos en lo que Él nos está mostrando. De la manera como los niños creen en las palabras de los padres, de los maestros, de las personas adultas, y así fácilmente se convencen respecto a algo, el Señor quiere que nosotros aprendamos a creerle y a recibir de Él así como un niño lo recibe. Sin decir, ay, pero ¿cómo lo va a hacer? Ay, pero eso, no, yo lo veo difícil. No, lo cree y lo cree y lo cree. Y lo interioriza como algo posible. Y ya lo visualiza. De pronto aquí hay padres que en algún momento usted le hace una promesa a su hijo por contentarlo, le dice, listo, el domingo yo le compro el helado. Al niño no se le olvida que usted el domingo le prometió el helado. Y si usted no se lo cumple, su palabra empieza a perder valor para su hijo. Su palabra empieza a perder valor. Y qué lamentable es que el hijo en medio de este tiempo, pues con lo que vemos, el padre pierda ese valor en la palabra que da. Todo así, en el momento, con tus propias palabras, el poder decirle, no, es que no se puede en este momento, le explicas por qué no se puede, pero no prometas porque si no le vas a cumplir. Eso marca también la vida de ellos. En el caso de lo que nosotros estamos mirando, Jesús nos da sus promesas y cuántas veces dudamos de lo que Él nos dice. Muchas. Jesús nos da su palabra, Jesús nos muestra verdades, pero muchas veces nosotros no las aceptamos como un niño aceptaría una verdad que usted le da y que se la cree y que la interioriza con esa seguridad. ¿Por qué? Porque nos falta ser como ellos en ello, en confiar, en estar seguros. Recibir su enseñanza o dirección no trata solo de oír. Y nosotros vemos en la palabra y la escritura totalmente este mensaje. Se nos ha venido recalcando. No solo es oír, no solo es oír, no solo es oír. Cuando yo recibo la palabra de Dios, ¿qué hago? La llevo a la práctica. Si realmente dije que la recibí es porque la llevo a la práctica. Entonces miramos que recibir su enseñanza o dirección no trata solo de oír, como lo hacemos en la mayoría de los casos, sino de convencernos que es verdad lo que nos lleva a obedecer. Convencernos que es una realidad. Tantas cosas que el Señor nos dice. La hermana Belinda leía Salmos 127 y 128 y nosotros sabemos que estos dos salmos se inculcan a la familia, la bendición del temeroso, cómo el temeroso puede disfrutar de tener una familia en bendición, unos hijos, una esposa.
Y de pronto a veces nosotros llegamos a estos pasajes y decimos, uy, no, pero ¿por qué yo no disfruto esto que dice la palabra? Qué buena pregunta hacerla ante la presencia de Dios. ¿Por qué no estoy disfrutando hoy de esa familia diseñada por Dios? Porque Él la diseñó. Bueno, dos la creen. Pero Dios diseñó la familia para vivir en bendición. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no creemos, no recibimos lo que el Señor Jesús dice? Pues, ¿cómo lo vamos a disfrutar? Pero Jesús tuvo la oportunidad y el momento indicado. Es hermoso como Él era en todo lo que hacía, en todo lo que les mostraba, tenía como enseñarles y ellos el poder ver el ejemplo, como estos niños. Sí, por eso los reprende, le dice, dejen que ellos vengan a mí, no se lo impidan. ¿Por qué les están impidiendo si es que de los que son como ellos es el reino de los cielos? En esa capacidad de creerte. Y si hoy nosotros al lado de un niño en el creer nos comparamos, de pronto nos falta mucho. Porque ellos muchas veces, algunos padres aquí han testificado que cuando los ven preocupados, cuando los ven enfermos, está el niño que le dice, eh, papi y papito Dios nos sana, entonces oremos a papito Dios. Entonces uno dice, ellos creen, ellos realmente se convencen de las historias que escuchan de la Biblia. Ellos las reciben y aquí aprovecho la oportunidad para motivarlos, a traer a los niños al estudio bíblico del día sábado, a estos servicios. Es la oportunidad de que ellos se formen en la palabra de Dios y no es en vano. No es un tiempo perdido. En vez de que quede en casa quizá frente a una pantalla, frente a un celular que hoy día está haciendo tanto daño, al traerlo aquí, usted sabe que está siendo instruido en el temor a Dios. Y Él se está levantando en esa firmeza y convicción, donde un día ese temor a Dios se va a reflejar en lo que Él hace allá afuera. Porque es muy bonito que todos estén pequeñitos y de pronto el padre de familia cuando está el niño de 3, 4, 5, se siente muy cómodo, muy tranquilo, muy feliz porque siente que todo está bajo su control, siente que todo está bien, ay, no, el niño va conmigo, donde yo quiera él me va conmigo, se porta juicioso, pero resulta que olvidamos que vienen etapas fuertes, que vienen etapas donde el mundo allá afuera le tiene una gama de posibilidades, porque hoy día es una gama de posibilidades, donde el enemigo está alrededor y detrás de cada uno de los ofrecimientos. Y tú, papá, tu mamá, tío, quien educa, el cuidador, abuela, abuelo, ¿qué hacemos por esos niños que se están educando hoy? ¿Los estamos trayendo a recibir el temor a Dios y la palabra de Dios? Ay, sí, pobrecito, es que está cansado. Ay, no, eso quédese ahí durmiendo. Pero no le estamos instruyendo realmente. Y hoy es urgente que el temor a Dios esté en los niños. Hoy es urgente que el temor a Dios esté en cada vida. Usted no podrá ir con él al colegio a sentarse al lado de su silla. Usted no podrá estar con él allá cuando él ya esté en la universidad, cuando él vaya a trabajar. Pero el temor a Dios que usted y yo le podamos inculcar es lo que le va a guardar. Es lo que le va a llevar a decir, no, esto no me sirve, esto no me conviene. Entonces miramos cómo los niños son ejemplo en que que ellos reciben la palabra con total confianza, el que la creen 100%, no dudan. No dudan de esa palabra, la creen. Entonces nuestra meta debe ser esa. Yo no quiero darle lugar a la duda, yo quiero permanecer, creer en lo que Dios dice que quiere hacer con mi vida, en mi casa, en mi familia. Entonces miramos el recibir la palabra de Dios con total confianza, como ese aceptar y ese acoger. Como punto B, también los niños son ejemplo, Jesús los mostró como ejemplo en la vida de humildad. En Mateo 18, 1 al 4, hay un suceso especial allí. Quiero que miremos todos ahí, Mateo 18, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo,
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús llamó a un sumo sacerdote, llamó a un fariseo, a un escriba, a un adulto elocuente en la palabra, llamó a un niño. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vuelve a rectificar la misma expresión. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Estaba él ahí con sus discípulos y los discípulos tenían esa inquietud. Ellos querían saber quién era el mayor, el más importante. ¿De qué nos habla eso? ¿De qué nos está hablando eso? El más importante, el primero, de querer reconocimiento, de orgullo también, ¿sí? Entonces, cuando miramos aquí, Jesús les dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Y les continúa hablando acerca de qué les quería mostrar él. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Ese niño usted cree que estaba pensando en quién era el primero, quién era el más importante? En una etapa infantil inocente no se piensa en eso. Antes hay niños que en esa etapa, no importa, sé tú primero, ¿sí? En esa inocencia, por eso hablábamos de el cambio en las culturas totalmente, ¿no? O sea, en este tiempo, lamentablemente, pues vemos otras cosas. Pero en esa sencillez, aún de no ser tenido como nada, pero nuevamente Jesús dice, sean como Él. O sea como aquel que no es tenido como nada, que no es importante, que no tenía voz ni voto. Sí, en la humildad, en la sencillez. Pero muchas veces nosotros como seres humanos y tristemente que como hijos de Dios permitimos que ese deseo, que ese mala inclinación a ser reconocido me invada, me llene. No es que yo tengo que ser reconocido, es que yo tengo que ser aplaudido. No es que soy yo el que hago, no es que es mi talento, es que soy yo el que logro lo que hago. Entonces, qué gran diferencia a lo que el Señor Jesús le muestra. Y lo más bonito y lo más importante aquí de resaltar es que Jesús les dice que si no se hacían como ellos, no podían entrar en el reino de Dios. ¿Cómo estamos en la humildad nosotros? ¿Cómo estamos en esa sencillez de espíritu? Fácilmente uno ve que un niño se disgusta con el otro y a los 5 o 6 minutos están jugando otra vez. Pero se acabaron de decir, no quiero ser tu amiga, no me hables más. Y a los 5 o 6 minutos otra vez están jugando. Y se les olvidó que le había dicho que ya no quería ser su amiga. Pero nosotros como adultos, como grandes, como pensantes, ¿qué hacemos ante una ofensa? Así es. Esa es la triste realidad. Guardamos cosas de años. Guardamos ofensas de cualquier cosa, porque hoy hablábamos de los jóvenes que hoy la humanidad está que hasta una mirada a ti te ofende, porque estás tan emocional que todo, no me volteó los ojos, eso es que quién sabe qué estaría pensando de mí. Quizás esa persona está enferma, está indispuesta, pero nosotros con los prejuicios ya nos adelantamos y nos hacemos la película del siglo, porque nuestra vida no está caminando en esa humildad que el Señor quiere, en ese amor que Él quiere, en esa verdad que Él quiere. Entonces notamos nuevamente que el Señor viene y los trae como ejemplo a esos niños, a esos que nadie los veía como importantes, a esos que no podían hablar ni opinar. Pero el Señor dice, sean como ellos en la humildad, en la sencillez de espíritu. ¿De qué te sirve guardar odios y rencores que te impiden crecer en la vida espiritual, que te cierran las posibilidades al reino de Dios, que la palabra dice
Si yo no perdono, ¿cómo voy a esperar que Dios me perdone a mí? Entonces, nuevamente, recordemos el tema que estamos desarrollando. Como niños para entrar en el reino de Dios. Entonces aprendemos que como niños ellos ¿qué? Reciben, se convencen de lo que escuchan o de lo que se les da. Entonces nosotros debemos ¿qué? Recibir, creer, estar seguros de la palabra de Dios. Y si estamos seguros, pues la vamos a obedecer. Gracias, hermano. Y segundo, tener una vida ¿de qué? De humildad, de sencillez. No, pero es que yo no, es que no hay algo que no me deja, yo tengo que responder, es que no tenía la razón y yo tengo que decir, ese es nuestro ego, el que sale a flote. Ese es nuestro ego, el que se quiere empoderar para que tú no puedas estar en silencio ante una situación de diferencia con alguien. No, la palabra nos aconseja que en medio de la ira, el que habla con suavidad puede llegar a ¿qué? A apaciguar esa ira. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, por esa falta de humildad, de sencillez, de estar cerca de Dios, explotamos y agrandamos las cosas? Salimos más perjudicados, ¿cierto? Dañamos relaciones, vienen consecuencias y después decimos, ay, si yo me hubiera quedado callado cuando ya es tarde, porque ya las palabras no las puedo recoger. Ya se hizo un daño y hay que, obviamente, acudir a Dios, acudir a esa persona, perdonar y sanar. Entonces vemos cómo los niños nuevamente son ese ejemplo. Como punto C, ellos también nos enseñan a depender de nuestro buen Padre. Depender de nuestro buen Padre. Tanto en el tiempo de Jesús como en la actualidad, los niños son sujetos dependientes, incapaces de desenvolverse en la vida sin la ayuda de un adulto. Asimismo, nosotros que somos hijos de Dios, no podemos aceptar la corriente del sistema sobre la autosuficiencia o independencia. Dicen por ahí pilas. Mi bisabuela le gustaba decir pilas, mija, pilas. Cuando nos decía pilas era porque algo estaba mal, ¿sí? Entonces, hoy, amada iglesia, pilas con esto de la autosuficiencia e independencia que el mundo está proclamando en auge. No, usted sea una persona independiente, pero lo menciona hacia al que usted decida, que no piense en el otro. Entonces ahí encierra la autosuficiencia. Usted es capaz, usted lo va a lograr. Actitud positiva, sí, actitud positiva. Sabemos que Dios es nuestro Padre. Si lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Y ante las palabras de mi Padre, yo como hijo debo estar sumiso, sujeto, obediente. Dependencia de Él. Dependencia total. Todo viene de Él. Todo viene de su mano poderosa. Es hermoso el Salmo cuando dice, abres tu mano y colmas de bienes a todo lo que has creado. Es que el Señor no duerme como nosotros. Dice la palabra, no duerme el que guarda a Israel. No duerme el que guarda nuestras vidas. ¿Usted cree que un niño se acuesta pensando, ay, mañana mi mamá, ¿será que tendrá para hacerme de comer? ¿Será que mi mamá, mi papá, y será que él tendrá dinero para que me compre el uniforme de este año cuando empiezan el año escolar? No. Ellos dan por hecho que usted como padre le tiene el uniforme. Ellos dan por hecho que usted como madre le tiene la comida, el sustento, lo que es. ¿Por qué nosotros no damos por hecho que Dios es el que nos provee todos los días? Pero dudamos. Pero nos pone pensativos cuando vemos que el mercado empieza a disminuir. Pero nos pone pensativos y nos pone decimos por ahí, preocupados porque vemos que se acerca el día de pagar el recibo y no vemos el dinero todavía. Pero los niños nos enseñan a que cuando dependemos y confiamos realmente, ahí vemos la respuesta. Ellos no están preocupados porque si les van a dar de comer, si no les van a dar de comer, a dónde van a vivir, a dónde. Ellos hacen planes. Ay, no, ellos hablan y dicen, no, y cuando yo vaya a París, a Estados Unidos, y ellos lo ven como una realidad, así el papá de pronto no tenga, pero lo creen tanto porque de pronto un día el papá le dijo, sí, mi amor, lo voy a llevar un día de estos allá.
Entonces él cree y se convence que sí es así. Y depende completamente. Aquí los padres que tienen hijos menores, pequeños, saben que su hijo lo necesita. Usted no le puede decir a su hijo de 3 años, 4 años, usted verá cómo hace, coma, consiga cómo comer. No. ¿Por qué? Porque es un niño dependiente. Ya alcanzamos esa independencia, esa autonomía en esa etapa adolescente juvenil. Ya un adolescente debe saber cocinar. Un adolescente debe saber hacer sus quehaceres, defenderse en la vida. ¿Qué días decía una compañera? No, es que mi hija dice que ella no le gusta, no quiere tener hijos, no quiere esto, es que ella cuando le va a decir, aprende a hacer, no, es que yo no quiero ser ama de casa. Yo le digo, es que usted le está dando mal el mensaje, no es decirle para que sea ama de casa, es decirle para que aprendas a defenderte en la vida. Porque no solo la ama de casa cocina, no solo la ama de casa es la que va y tiene que aprender a planchar, lavar, no. Toda persona debe aprender a hacerlo por supervivencia, por aprender a desarrollarse en la vida. Pero ¿qué notamos hoy? Que eso no se está enseñando. En una ocasión un papá se puso bravo porque le habíamos dicho al niño que nos ayudara a limpiar una mesa. Que el niño no estaba para limpiar mesas. Y fue una mesa. Para bajar una silla, que el niño no estaba para bajar una silla. Y uno dice, Dios, ¿qué esperamos de esta sociedad entonces? Entonces ahí donde nosotros vemos que ellos, todo lo que nosotros le decimos es una realidad, pero también confían en esa dependencia. En que está ahí papá, en que está ahí mamá, que me va a dar, que me va a ayudar, que me va a hacer la comida, la nona, la tía, le prepara la comida, se la da. Es una dependencia. Nosotros debemos aprender a depender de Dios, pero 100%, amados hermanos, cada día, en cada desafío del día, porque cada día hay un desafío para nosotros. Cada día usted enfrenta un desafío, cada día usted enfrenta una situación donde Dios quiere que nosotros podamos manifestar esa fe y esa dependencia de Él. Pero ¿cuántos no corren a buscar la solución a su manera? ¿Cuántos no corren a buscar la solución, entre comillas, y terminan por desviarse de lo que Dios tiene y lo que Dios quiere? Pero cada vez que vengan esas situaciones, poder decir, Señor, yo dependo de ti. Me bendice Josefita cuando da sus testimonios. ¿Quién la sostiene? Padre Celestial. ¿Quién le provee? Dios, porque no tiene pronto unos hijos que estén supliéndole diariamente, pero Dios nunca la olvida. Así como no nos olvida a nosotros tampoco. Y Jesús lo dice. Pone también de ejemplo a las aves de los cielos, pone ejemplo a los lirios del campo, toda su creación. No se preocupan porque Él los sostiene, porque Él los sustenta. Esa preocupación que no te deja estar tranquilo y en paz, suéltala y confía en lo que Dios puede hacer. Pero sabes que no puede desarrollarse confianza si no hay intimidad con el Padre. No puede desarrollarse confianza si no hay cercanía con el Padre. Porque hoy día los niños pueden tener papás, pero si el papá es un papá ausente, ¿cómo confía? ¿Cómo puede creer que le va a dar aquello que necesita? Pero nosotros sabemos que Dios como Padre sí está ahí y que nos da lo que necesitamos, no todo lo que le pidamos, lo que necesitamos en su voluntad. Y eso es lo que debemos tener presente. De Él viene toda bendición para nuestras vidas, proveyendo eso que está haciendo falta en nuestros hogares, en nuestras casas. Entonces aprendemos esa dependencia. Y por último, también quiero hablarles de cultivar esa vida de pureza. Aunque resaltábamos que tristemente hoy por el avance del mal, de tantas cosas, nuestros niños ya son influenciados fácilmente en esa parte negativa y de pronto uno dice, no, pues ya no podemos poner de ejemplo un niño de 5 años porque hoy día un niño de 5 años hace cosas terribles, ¿sí? Entonces, podemos notar que aunque esa naturaleza pecaminosa nace con nosotros, un niño cuando hablamos de inocente, en esa pureza, es porque
en realidad él no maquina esa maldad, él no maquina el hacer daño, ¿sí? Si nosotros lo vemos en un bebé de 2, 3 años, si él ve que otro manda la mano, él repite, porque aprende por imitación. Entonces, en ese momento no podemos decir, uy, es que definitivamente esto maquinó el ir y hacer tal cosa. No. Y el apóstol Pablo, en uno de sus escritos en 1 Corintios, dice, sino sed niños en la malicia. ¿Sí recordamos ese pasaje? 1 Corintios 14:20, la parte B. Sino sed niños en la malicia. ¿Qué creen ustedes que enfoca el apóstol Pablo con esta expresión? Que ellos no se sientan a decir, bueno, a sus 3, 4 años. Estoy hablando de inocencia. Sí, yo lo que les digo, tristemente, hoy por las condiciones del mundo, ya un niño de 5 años, si ha sido influenciado por muchas cosas, ya él repite, él hace y ya uno ve la intención. Les ve uno la intención de querer y hacerle algo a otro. Pero cuando hablamos de esa inocencia, no está ese pensamiento de maquinar, de hacerle daño al otro. Y es que, espere, mañana, como él me hizo eso, yo mañana lo voy a ir a hacer. No. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en una edad adulta? Ya se maquina, ya se piensa, ya hay malicia, ¿cierto? Y por eso el apóstol Pablo dice, sean niños en la malicia. O sea, no permitan que nazca usted las cosas que son inclinadas hacia el mal, mostrando que es mayor lo bueno que hay un niño que eso malo, que no está inclinado a hacer la maldad, que no está inclinado a hacerle daño al otro, que no está inclinado a decirle mentiras, que no está inclinado a hacer tantas cosas que destruyen. Entonces miramos que esa vida de pureza es la que el Señor quiere que imitemos de los niños, en esa inocencia que ellos están, en ese sentir de hacer lo correcto. Mire, usted yo creo que le ha pasado. Uno a los niños a veces dice, recuerde que papito Dios lo está mirando y él pone una cara así como que, o sea, está convencido que papito Dios lo está mirando. Y él tiene y siente que está mal, que si dijo algo, que si actuó, no está bien. Entonces, nosotros notamos esa actitud de ellos y decimos, Dios mío, de razón que Jesús dijo que seamos como ellos. Porque en ese no hay ese sentir de causar daño ni de lastimar. En una ocasión recordamos ese pasaje en Mateo 21, cuando están los principales sacerdotes y los escribas y Jesús hacía milagros. Fue el mismo pasaje donde el Señor Jesús entró y volcó las mesas y los exhortó porque la casa del Señor estaba llena, como él dice, cueva de ladrones, la habían convertido en cueva de ladrones. Pero de inmediato dice que él hizo milagros, sanidades. Y ahí estaban los fariseos y los escribas. Y habían niños que levantaban sus voces y decían, Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David. Y los fariseos y los escribas se indignaron de inmediato. Y le dicen al Señor, ¿oye los que estos dicen? ¿Oye lo que están diciendo estos niños? Como fastidiados, porque no podían concebir que los niños llamaran el hijo de David a Jesús, porque ellos no lo aceptaban. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Jesús les cita este Salmo 8, Salmo 8:2, precisamente hablando acerca de que Dios usa y acepta la alabanza de los niños, aún la prepara en sus corazones, dispone esas vidas santas, esas vidas limpias, esas vidas puras, como alabanza para Él. Pero los fariseos estaban indignados porque los niños cantaban y decían, Hosana al hijo de David. Y Jesús le está diciendo sí. Y les cita el Salmo. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Hay otra versión que dice, dispusiste la alabanza. Los niños eran los que estaban ahí y Jesús aprovecha la oportunidad. Los fariseos, como viéndolos como que qué están haciendo, qué fastidio, pero Jesús no. Ellos están haciendo lo que mi Padre les ha puesto a hacer. Un ejemplo en esa vida pura y esa alabanza que Dios recibe.
Amados hermanos, como una nota que he puesto especial, la vida de pureza en un niño se debe cultivar cada día, con el ejemplo que ve en casa del temor a Dios. Tristemente, hoy muchos niños a muy corta edad han sido cautivados por la maldad y las prácticas pecaminosas, sus vidas marcadas por el mal y la falta de temor a Dios. Pero nosotros, como temerosos, usted y yo como hijos de Dios, ¿cómo estamos siendo ejemplo para esos niños, para esos sobrinos, para esos hijos, para esos hermanos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Nosotros como hijos de Dios tenemos la gran responsabilidad delante de Dios de dar ese buen ejemplo. Ay, pero es que él llora porque yo le quito el celular. Mejor que llore ahorita por un ratico y no que se enfrente a las consecuencias que hoy está trayendo la sobreestimulación del cerebro con el celular. Es que es una cancioncita del tren, dice, el tren va, el tren. Sí, pero las imágenes están cambiando más rápido que los muñecos que usted y yo veíamos hace 20, 25 años. Y eso es lo que está sobreestimulando a los niños. Entonces usted dice, ay, yo no sé por qué él no se puede quedar quieto. Por eso. Ay, yo no sé por qué es que él le agarra un desespero. Porque el celular lo tiene así. Porque está desconcentrado. Hoy el déficit de atención es el auge. Todos los niños en el colegio, si usted de pronto ha recibido esa observación, déficit de atención, déficit de atención, déficit de atención. Papito, y usted le controla el celular, frente a los otros les da pena, entonces dicen, sí, claro, no toma las pantallas. Por ahí el sábado. Y los niños en el salón hablando, ¿a qué hora se conecta? ¿Con qué se conecta, pastor? Así es. Y de verdad, amada iglesia, cuando uno a veces no cree porque no le toca, pero el enemigo está usando esa herramienta para dañar a los niños, para destruirlos, para cautivarlos. Entonces el niño no quiere tomar un libro físico, una copia. El niño le da pereza al libro. Entonces empezamos a ver y a notar que empieza a decaer en muchas cosas. Y si acá lo que prima, obviamente, es la vida espiritual, ¿cómo si yo no le doy ejemplo de sentarme a leer la palabra? Solamente quiero hacer la pregunta y usted responda. ¿Cuántos de ustedes como padres hacen el devocional con sus hijos? ¿Cuántos sacan para... hay mucha gente allá afuera que uno hasta admira esa capacidad de leer y dicen, no, es que yo quiero que mi hijo sea un lector y le compran libros, libros, cuentos, cuentos. No, es que yo toda la noche leo con él. Amados hermanos, si les leen cuentos, que es algo fantástico. Tú y yo tenemos la palabra de Dios que es vida, que es real, que es alimento para el alma, que es fortaleza para el espíritu. Y hoy día los niños no la conocen. El niño conoce más el programa de televisión. El niño conoce más los youtubers de la moda de este tiempo. Porque hoy el niño no quiere ser ingeniero, el niño quiere ser youtuber. Quiere ser influencer. Cuando uno le pregunta, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Youtuber, influencer. Y uno dice, Dios. Pero sabe que no es culpa de los niños. Y por eso nosotros tenemos que pellizcarnos. Porque nosotros tenemos la solución. Y no es que seamos canzones. Y no es que, sí, a veces, uy, es que Diana es la prima canzona. No importa. ¿Sí? Sí. Pero no es porque sea la prima canzona o la hermana canzona o la tía canzona, amado hermano, el abuelo que enseña. A usted le va a caer en su conciencia lo que usted le aporta a ese niño. Y el día de mañana usted va a decir, yo le motivé a que hiciera el devocional. Y yo lo puedo decir por testimonio propio. Hoy estaba haciendo cuentas y creo, si no me equivoco, que este año es el año 29 de estar aquí en este lugar. Aproximadamente, ¿sí? 29. Pastora, ya que me corre.
Y cuando yo llegué aquí, yo era una niña. Y para mí fue el mejor regalo que Dios me pudo dar. Formarme, crecer en la palabra. Porque tuve una familia, una madre, unas tías que me invitaban. Vamos a visitar a un abuelito. Yo allá estaba visitando al abuelito. Pero era una niña. Pero estaba viendo. Pero estaba escuchando. Ay, vamos a evangelizar a no sé quién, a discipular a no sé quién. Yo no sabía ni qué era discipular ni qué era evangelizar, pero allá estaba. Felicito a los hermanos que a las jornadas de evangelismo llevan a los niños. Qué bien. Los ponen a que compartan la palabra. Excelente, amado hermano. Porque nosotros queremos en la adolescencia inyectarles, y les digo, es más difícil. Es que el niño aprenda a amar a Papito Dios desde ya. El niño que ve que tú te arrodillas en tu habitación para invocar el nombre de Dios, es un niño que empieza a ver que Papito Dios se encuentra en el espacio secreto de tu habitación. En alguna ocasión hubo una hermana que trae una niña y ella le decía, vamos a la casa de Papito Dios. Y ella se convenció tanto que era la casa de Papito Dios, pero cuando vio que el pastor vivía aquí, creía que Papito Dios era el pastor. Porque decía que vamos a la casa de Papito Dios. Y pues el que vivía acá era el pastor. Entonces fue como, yo digo, pero la convicción, nuevamente, amado hermano, la convicción de lo que usted y yo le podemos decir, pero lo que usted y yo le podemos mostrar. Tus hijos, tu generación fue creada para adorar a Dios.